Shalom amigos, bienvenidos a un nuevo estudio de La Raíz, los estudios mesiánicos con Pablo Modernel, para quienes vean el programa en mi canal de YouTube y a los cuales les digo que pueden suscribirse, activar la campanilla de notificaciones, así les llegan cuando salen los nuevos videos, y darle me gusta a los videos y comentarlos para ayudarnos. Pero en este momento estamos saliendo en vivo además por nada más y nada menos que Apocalipsis Network, radio y televisión. Así que a toda la teleaudiencia de Apocalipsis Network, qué lindo estar con ustedes. Saludo a Esteban Morales, que está ahí del otro lado en los controles como siempre. ¿Cómo estás, Esteban? Hoy ya en nuestra sexta parte, la sexta parte de este estudio que venimos llevando adelante sobre la segunda venida de Cristo. Un tema muy relevante para la historia de la Iglesia. Y como no quiero demorarme porque tenemos mucho sobre lo que ahondar y después siempre nos estamos quedando sin tiempo, les cuento que Apocalipsis habla de 7 sellos abiertos en los capítulos 6 y 7, 7 trompetas que suenan en los capítulos 8 al 11, y 7 tazones de ira que son derramados sobre la tierra en el capítulo 16. 7 sellos, 7 trompetas, 7 tazones de ira. Capítulos 6 y 7, capítulos 8 al 11, capítulo 16. Para los pretribulacionistas, el rapto sería antes de la apertura de los 7 sellos. Para los otros, como yo, sería hacia el fin del 6º sello, tras el cual sucedería la parusía, la aparición de Jesús en el cielo. En ambos casos hay consenso en cuanto a que la Iglesia ya va a haber sido raptada para cuando los juicios de los tazones o copas de ira se desaten. No así los juicios de las trompetas que están contenidas en el rollo, porque recuerden que hay primero un rollo que contiene, el Señor Jesucristo es el único digno de abrir ese rollo, y ese rollo tiene 7 sellos y contiene en sí mismo también ese rollo las 7 trompetas. Otra cosa son las 7 copas de ira, que no es el Señor Jesús el que las va a derramar, sino que son ángeles del Padre. Pero el que viene con el rollo con los 7 sellos y las 7 trompetas es el Señor Jesús. Otra cosa son las copas de ira. Pero entonces, todos coinciden en cuanto a que la Iglesia va a haber sido raptada para cuando los juicios de las copas de ira o los tazones de ira se desaten sobre la tierra. No así los juicios de las trompetas, que están contenidas en el rollo y son todas parte del 7º sello. Porque también tenemos que entender que en ese rollo, donde hay 7 sellos, el 7º sello, que es la media hora de silencio en el cielo, contiene en sí las 7 trompetas. Entonces es como si estos primeros 14 eventos están todos concatenados muy estrechamente. ¿Sí? Muy estrechamente, porque el Señor Jesús los abre, punto número 1, y por otro lado, porque el 7º sello, la media hora de silencio en el cielo, es la que desata las 7 trompetas. Es decir, que los 7 sellos y las 7 trompetas están todos contenidos en ese rollo, que abre nuestro Señor Jesucristo. Y esto abarcaría de los capítulos 6 al capítulo 11 de Apocalipsis. Otra cosa es los tazones de ira, que los tiran sobre la tierra ángeles de Dios, y que es en el capítulo recién 16 del libro de Apocalipsis. Tiene mucho sentido que los sellos y las trompetas refieran a la gloriosa segunda venida de Cristo, a la parusía, porque es el propio Señor el que abre los sellos y las trompetas. Por eso muchos creemos que la segunda venida será tras la 7ª trompeta, que es la última trompeta, ¿no? Después vamos a ver, no solamente como dice el apóstol Pablo, al sonar de la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, está hablando de
el rapto de la iglesia, el Señor que viene, los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros somos transformados. Es el rapto de la iglesia tras la parusía. Bueno, dice el apóstol Pablo que esto va a ser después de que suene la trompeta, porque sonará la trompeta, dice él. ¿Sí? El punto, de todas maneras, a ver, el punto de divergencia es cuándo será la segunda venida de Cristo. Con esa venida visible, con esa parusía. Si los sellos, trompetas y copas siguen un orden cronológico o si se superponen, también es otro punto de divergencia. ¿Qué pasa con estos sellos, sellos, trompetas y copas? ¿Siguen un orden cronológico como están detallados en Apocalipsis o se pueden, como se dice en inglés, overlap? Se pueden sobreponer uno sobre el otro, ¿no? Como por ejemplo, de alguna manera, el séptimo sello conteniendo en sí a todas las trompetas y después recién vienen las copas de ira. Hay personas que, claro, como hay un cierto paralelismo también entre las trompetas y las copas de ira, solo que las copas de ira son como más fuertes y no afectan a una tercera parte de la humanidad, sino a la mitad de la humanidad, es como que muchos dicen, bueno, es prácticamente lo mismo, solo que con mayor intensidad. Podría ser una forma metafórica de estar refiriendo a juicios de Dios, sin que tengamos que ser tan literales en cuanto a sellos, trompetas y copas. Yo creo que no, yo creo que hay que ser literales, yo creo que una cosa son los sellos, otra cosa las trompetas y otra cosa las copas. Son cosas diferentes porque tienen puntos en común, puntos de contacto, pero no son exactamente lo mismo. Y definitivamente creo que hay en general un orden, sí. Los 7 sellos, en el séptimo sello, ahí viene el desarrollo de las 7 trompetas y luego las 7 copas de ira. Interesante también es que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11, 6, 7 para los sellos, 8, 9, 10 y 11 para las trompetas, Apocalipsis viene haciendo toda una seguidilla de lo que son estos juicios. Y en el capítulo 11 hay como un parate hasta el capítulo 16, que es cuando vienen las copas de ira. Y ahí entonces, ahí sí uno puede decir, bueno, esto no es cronológico. Lo que pasa después del capítulo 11 hasta el 16 es como una recapitulación que el apóstol Juan hace de cómo se ha venido desarrollando todo hasta ese momento. Por eso yo no necesito interpretar literalmente que el capítulo 12, por ejemplo, la mujer que huye al desierto, que son los judíos perseguidos por el anticristo, no tiene por qué ser después de la 7ª trompeta. Porque en ese capítulo, después lo vamos a ver en detalle, pero lo que está haciendo el apóstol Juan es un raconto de cómo el enemigo siempre ha tratado de destruir a la línea mesiánica, desde Eva, porque a Eva se le promete que su simiente, la simiente de la mujer, le va a pisar la cabeza a Satanás. Entonces hay como un raconto del conflicto cósmico a partir del capítulo 12 de Apocalipsis, y es como que ahí Juan quiebra ese orden cronológico que venía manejando, ¿no? De los 7 sellos y las 7 trompetas. Y ahí parece haber un quiebre y es como un ir para atrás y decir, bueno, ahora yo les voy a explicar cómo viene todo esto, toda esta lucha cósmica que ha terminado, que ha devenido en los 7 sellos y las 7 trompetas. Y después de todo eso, a partir del capítulo 16, con las copas de ira, aparentemente es como si se retomara de alguna manera el orden cronológico. Es como si yo te pudiera decir, por así decirlo, que los capítulos 11 al 16 yo los podría correr y podría saltar del capítulo 11 al capítulo 16. Y esos otros capítulos ponerlos antes. Pero estos son interpretaciones, hay diferentes modos de interpretar esto, ¿no? Y por otro lado, también hay divergencia en cuanto a decir qué es la ira de Dios. ¿Cuál es el juicio de Dios? Porque uno de los argumentos que esgrime la teoría del rapto invisible y el rapto pretribulacional de la iglesia es que la iglesia no puede estar presente cuando se desate sobre la tierra la ira de Dios. Por eso ellos cifran el rapto antes de incluso de los 7 sellos. Otras líneas de pensamiento dicen, no, los sellos son tribulación, pero no son la ira de Dios. Entonces el Señor pudiera venir con el 6º sello, por ejemplo.
Pero sin embargo dicen que la iglesia no puede estar presente durante las trompetas, porque las trompetas sí ya son juicio de Dios. Y otra línea de pensamiento dice, no, sellos y trompetas, y si bien las trompetas se pueden entender como juicios de Dios, pero la ira de Dios, lo que la Biblia habla de la ira de Dios, son recién las copas de la ira, en el capítulo 16. En las trompetas hay juicios, pero el Señor promete guardar a su pueblo. Y uno pudiera pensar, ¿qué pasó con los hebreos en el libro de Éxodo? Cuando las plagas cayeron sobre los egipcios y el pueblo de Dios, los hebreos, fueron guardados. Entonces, si en Apocalipsis el Señor le promete a la iglesia, te voy a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo, no quitándote del mundo, sino guardándote del mal, el Señor pudiera, aún en medio de los juicios de las trompetas, proteger a la iglesia de acuerdo a su soberanía. ¿No? Otra cosa es la ira de Dios, que son las copas de ira. Pero bueno, en cuanto a esto hay divergencia en cómo la iglesia interpreta. Se puede interpretar de una manera, se puede interpretar de otra, y eso no vuelve a quien piense diferente a mí mi enemigo, ni un falso maestro, ni un falso apóstol, ni que está predicando un falso evangelio. Lo que pasa que en esta temática, como lo dije el primer día, en la primera clase, no es tan fácil la interpretación. ¿Sí? Por eso nosotros lo que vamos a hacer es una descripción llana de cada uno de los 21 sucesos, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, acompañándolos de posibles interpretaciones. Tras la introducción del capítulo 1, ¿sí? Hay una introducción en Apocalipsis capítulo 1, ¿no? Donde aparece una manifestación gloriosa del Señor Jesús. En los capítulos 2 y 3 están lo que se llama el mensaje a las 7 iglesias, de Apocalipsis, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo tengo un estudio, si vas a mi canal de YouTube, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, en la lista de reproducción tenés que ir para atrás, hay 13 estudios publicados, 13, y el primer estudio es Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas. Ahí yo hago una revisión histórica, un material muy interesante. Míralo, si querés profundizar los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Yo ahora no voy a versar sobre los capítulos 2 y 3. En realidad ahora vamos a arrancar a partir de los sellos. Entonces, capítulo 1, introducción, capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias, que tenés ese estudio, si lo querés ver al detalle de qué significa lo que el Señor le dice a cada una de estas congregaciones. En el capítulo 4 está la famosa puerta abierta que le permite ver al apóstol Juan la adoración celestial en el cielo. Y se acuerdan que en la parte 2 de este estudio hicimos una asociación entre la puerta abierta con la celebración de Yom Teruah, el Año Nuevo, donde la puerta se dejaba abierta para que se viera hasta el lugar santísimo del templo o el lugar santo y las puertas del lugar santísimo. Hay toda una referencia ahí también como velada, interesante, que podemos interpretar que el apóstol Juan está haciendo, ¿no? Es la puerta abierta porque el Señor quizá va a venir en un Yom Teruah y la puerta es la puerta abierta a la presencia misma de Dios, a esa parusía, a esa manifestación gloriosa del Señor en las nubes del cielo por su iglesia. Eso es el capítulo 4. Y en el capítulo 5 ya aparece el famoso rollo con los 7 sellos que el Cordero abre a partir del capítulo 6. Yo no sé, Esteban, si vos estás ahí pronto con la presentación de PowerPoint para ir a la diapositiva 25, donde aparece precisamente el rollo con los 7 sellos, una foto ilustrativa que tenemos en la diapositiva número 25 de la presentación de PowerPoint. Ahí está el rollo que abre nuestro Señor Jesucristo y que contiene los 7 sellos. Bueno, Esteban, no sé qué pasa. De todas maneras, yo sigo avanzando. Cuando tú encuentres la diapositiva número 25, diapositiva número 25, Esteban, ahí está, perfecto, muchas gracias. Ahí ven el rollo que aparece ya en el capítulo 5. ¿Quién lo va a abrir?
entonces se dice que el Cordero de Dios es el único digno de abrir este rollo que contiene los 7 sellos y las 7 trompetas. Y en la siguiente diapositiva ya tenemos a lo que son los 4 primeros sellos que están descritos a partir del capítulo 6 de Apocalipsis. Los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, que todos hemos escuchado hablar de esto, mucho se ha hablado. Por el orden en Apocalipsis, aunque no es el orden de la foto, pero fue la foto que encontré, la ilustración que encontré, pero el orden apocalíptico es primero el jinete blanco en el caballo blanco, luego el caballo rojo, luego el caballo negro y por último el caballo amarillo, con sus jinetes, ¿no? Entonces son los famosos, los 4 jinetes del Apocalipsis o los 4 caballos, por así decirlo, del libro de Apocalipsis. ¿Sí? Muy bien, recordá este orden, es muy importante: el caballo blanco, el rojo, el negro y el amarillo. Blanco, rojo, negro y amarillo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, primero te voy a hacer un resumencito y después lo voy a detallar esto. El caballo blanco se interpreta como los falsos cristos o el anticristo, y otros dicen que es Jesús. Ahora después voy a explicar esto. Después viene el caballo rojo, que se asocia con las guerras. El caballo negro se asocia con el hambre. Y el caballo amarillo y su jinete es la muerte y el Hades, que mata a la 4ª parte de la población de la tierra, por lo tanto se asocia con la muerte. Guerras, hambres y pestes que traen la muerte. Porque además el amarillo es un color asociado a la enfermedad, metafóricamente hablando, bíblicamente hablando, ¿no? Entonces, pestes y muerte, guerras, hambres y pestes. Después vamos a ver el 5.º sello, que es el reclamo de los mártires debajo del altar. El 6.º sello es un gran terremoto, el sol que se oscurece, la luna color de sangre, las estrellas que caen en la tierra, todo lo cual me recuerda a Mateo 24-29, ¿no? Y lo cito literalmente: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Hay quienes dicen que estos son 2 eventos diferentes, pero ustedes ven que el paralelismo es exacto. El sol se oscurece, la luna color de sangre, o que no da su resplandor, y cuando la luna no da el resplandor, porque el sol no le está dando, como cuando hay un eclipse lunar, nosotros en el planeta Tierra la vemos roja a la luna, la vemos como color de sangre. Y las estrellas que caen en la tierra o las estrellas que caerán del cielo, dice Apocalipsis. Palabras de Jesús y Apocalipsis. Dice también Apocalipsis que los montes y las islas son removidos de su lugar, que los reyes se esconden en las cuevas horrorizados, y acá hay un paralelismo con Isaías 2.20, Lucas 21.26, Apocalipsis 14.7, son las características de lo que sería el día del Señor, el juicio final. Y por último tenemos el silencio en los cielos, ese es el 7.º sello, silencio en los cielos como por media hora. Y este sello incluye las 7 trompetas. Entonces acá vos ya tenés un panorama de lo que son los 7 sellos. Tengamos en claro que estos son los 7 sellos de Apocalipsis descritos en los capítulos 6 al 8. 6 y 7. Capítulos 6 y 7 de Apocalipsis. Ahora podés venir a mí, Esteban, para que yo vuelva a mencionar esto. Entonces, el caballo blanco es el primer sello. Los falsos cristos se cree generalmente, incluso Cristo. ¿Por qué vestido de blanco? Porque él es el imitador, quien viene con vestiduras blancas. Sin embargo, hay una línea interpretativa que dice que no, que este que viene con vestiduras blancas en el caballo blanco es el Señor Jesucristo, ¿sí? Que abre el periodo de tribulación y quien es además el que viene, el que se encontró que era digno de abrir el rollo con los 7 sellos y las 7 trompetas. Entonces hay una línea interpretativa que dice el que viene ahí es el Señor Jesucristo. Pero en general el consenso de la mayoría de los teólogos es no. Es el anticristo que se viste de vestiduras blancas como si fuera el Señor Jesucristo, pero no lo es, que viene para engañar,
que comienza el periodo de tribulación sobre el planeta Tierra y que además por eso viene acompañado nada más y nada menos que de guerras, hambres y pestes. Y en realidad acá el tema de las guerras y el hambre, sobre todo, incluso el tema de las pestes, más que juicios de Dios, puede ser la consecuencia de la maldad del hombre y del propio ejercicio del gobierno del anticristo. Entonces ahí hay discrepancia. Por otra parte, Satanás siempre ha sido el gran imitador. Entonces, esto de que el jinete esté vestido de ropas blancas en un caballo blanco no quiere decir que sea Cristo, sino que puede ser el imitador. Pero en esto no se puede ser dogmático. Nadie tiene una respuesta absoluta y eso es lo que tenemos que entender y tenemos que tener la madurez y la amplitud de mente para decir, bueno, algún día lo sabremos. Hoy esto es lo que podemos interpretar. El sello número 2 es el caballo rojo que representa las guerras. Y eso no es un juicio de Dios, eso es la maldad del hombre, el egoísmo del hombre que es el que desata las guerras y por lo tanto las guerras traen muerte, siempre, ¿no? El tercer sello es el caballo negro, que es el hambre. ¿Cómo sabemos esto? Porque este caballo trae una balanza en la mano y no se le permite dañar el aceite y el vino. ¿Sí? No se le permite dañar el aceite y el vino. En este sentido, hay una interpretación teológica que dice que se puede interpretar a el aceite, que es tipo del Espíritu Santo, ¿verdad?, y el vino como la sangre del Señor, en este contexto, entonces nos podría hacer pensar que de alguna manera este hambre que se va a desatar sobre el planeta Tierra, si es que la Iglesia todavía está en el planeta, esto de que no se le permita a ese hambre, a ese jinete del caballo negro, a ese caballo negro tocar el aceite y el vino, es una referencia metafórica y velada por la cual se está diciendo que el hambre no va a poder tocar a la Iglesia, no va a poder tocar a los que tienen al Espíritu Santo, los que han sido sellados con el Espíritu Santo y que están lavados en la sangre de Cristo. Es una asociación muy interesante, ¿verdad? Por lo menos ese hambre no va a afectar a la Iglesia en el sentido de aniquilarla. De pronto va a sufrir la Iglesia un coletazo o algún tipo de efecto, pero no necesariamente el mismo nivel de hambre que de pronto quienes no pertenezcan al aceite y al vino. Por eso esto se habla de que no toques el aceite y no toques el vino. Como lo que está diciendo literalmente es, va a haber hambre, pero no va a faltar el aceite, la oliva, y no va a faltar el vino, la vid. Pero esto puede ser metafórico, puede significar que no es que solamente van a sobrar olivas y aceite de oliva y vino en medio del hambre en todo el mundo, sino que puede ser una referencia metafórica a decir, acá va a haber una protección sobre la Iglesia, representada en el aceite, el Espíritu Santo, y evidentemente el vino, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia será guardada. El aceite y el vino no serán dañados. Esto sería coherente con el concepto de ser guardados a la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo, que es lo que el Señor le promete a la Iglesia, a una de las congregaciones en Apocalipsis. Y además estaría esta interpretación en sintonía, en la misma línea, en la misma frecuencia, con ese ánimo que el apóstol Juan le quiere dar a través de todo el libro de Apocalipsis a las congregaciones a las cuales el apóstol Juan dirige esta carta, porque esta carta Apocalipsis va dirigida a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de la Odisea, que eran las iglesias de Asia Menor en aquel momento, que es un mensaje a la iglesia en realidad, pero específicamente a toda la tribulación que ellos estaban sufriendo, ¿no? Y es como que el Señor está diciendo tranquilos, porque aunque haya persecución, aunque haya hambre, aunque haya guerra, hay una protección sobre los hijos de Dios, como lo hubo en Éxodo, cuando las plagas de Egipto no tocaron a los hebreos. El cuarto jinete, el cuarto caballo, es el caballo amarillo. Y su jinete es la muerte y el Hades, que mata a una cuarta parte de la tierra por espada, es decir, guerras, por hambre, el tercer sello,
y por pestilencia. Es decir, que de alguna manera este cuarto sello, que es la muerte vestida de amarillo, ¿sí?, simbolizada en el color amarillo, este cuarto sello, la muerte, de alguna manera engloba el segundo sello, que son las guerras, porque esta cuarta parte de la gente que va a morir en el planeta Tierra va a morir por las guerras que ya fueron desatadas, va a morir por el hambre que va a haber sido ocasionado, cosa que a nosotros nos llama tremendamente la atención porque vivimos en Occidente. Pero a ver, gente que muere por guerra hay hoy día, y el hambre, por ejemplo, en África es tremendo. Todos los días mueren personas de hambre en el planeta, lamentablemente. Lo que pasa es que hay una parte del planeta que no vive esta triste realidad. Pero entonces, en este caso, estamos hablando de que el cuarto sello engloba las guerras, el hambre y la pestilencia, la enfermedad. Este sería como el carácter distintivo del cuarto sello. Por eso que el color amarillo también siempre se asocia con la enfermedad, y es muy interesante, porque en Apocalipsis 14, versículos 12 y 13, dice que va a haber personas que mueran por el ataque de las fieras y las bestias de la tierra. ¿No? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo interpretar yo que las bestias y las fieras de la tierra van a matar a la población? Bueno, podríamos interpretar a las fieras, entre otras posibilidades, como enfermedades transmitidas por animales. Porque nosotros tenemos que pensar que las pestes en la historia de la humanidad, las grandes pestes, se originan en animales. Primero, por ejemplo, las ratas, ¿no?, lo que dio lugar después a la famosa peste bubónica. Los porcinos han transmitido pestes, las aves con la famosa gripe aviar, ¿se acuerdan?, hace unos años, y lo que fue, aquella famosa gripe española que azotó al planeta Tierra en el siglo XIX, en el siglo XX, 1918, más o menos, 1920, que muchos de nosotros no teníamos ni idea de esa famosa gripe española hasta que vino el COVID en el 2020 y todo el mundo hizo reflexión de que hacía un siglo, a través de los animales, se había transmitido una peste que también había sido fatídica sobre el planeta Tierra, ¿no? Y bueno, lo que pasó en el 2020 no está definido todavía, hay muchas interpretaciones, pero había una línea de pensamiento que decía que podría haber sido originado el COVID en los murciélagos, ¿no? No sé si esto es así o no, pero quiero decir, históricamente las bestias, las fieras, han transmitido pestes y han colaborado de alguna manera con la transmisión de las pestes que han sido desastrosas sobre los seres humanos, ¿no? Bueno, los mosquitos transmiten la malaria y así tantas opciones en las que pudiéramos pensar. Ahora, si la Iglesia aún está en la tierra con este sello, con el cuarto sello, el del caballo amarillo, las pestes, también podemos pensar que la Iglesia va a haber sido guardada hasta este punto, sin ser sellada por Dios, porque la Iglesia ya está sellada con el Espíritu Santo. Que esto nos quede claro, ¿no? Entonces, la protección sobrenatural de Dios dentro de la esfera de peligro permitiría de pronto que la mayoría de los cristianos sobrevivan a las pestes, aun cuando un 25% de la población mundial muera. ¿Sí? Ahora, por supuesto que esto tampoco es una garantía de que no vaya a haber cristianos que se vean afectados y que también partan, según los designios de Dios. Pero hoy día también hay cristianos que pagan con sus vidas su testimonio. Y esto ya lo hemos dicho, por ejemplo, en los países musulmanes, donde hay grupos extremistas dentro del Islam que asesinan a los cristianos, misioneros protestantes y misioneros católicos, que son literalmente degollados. Entonces, ya hoy día hay personas que mueren por su fe, mientras en otras partes del planeta Tierra estamos muy cómodos y podemos tener libertad para predicar el Evangelio. Por otro lado, quiero decir algo más que no lo tengo acá en las notas, pero que lo pensé ahora. Cuando nosotros pensamos en los grandes, por ejemplo, lo que pasó en el 2004, el famoso tsunami que azotó Indonesia y toda la región del sudeste asiático, hubo muchos cristianos que murieron. Entonces, en todos los terremotos hay cristianos que mueren. Cuando hay megaterremotos y se viene una ciudad abajo y con edificios que se caen, hay también cristianos que mueren. Es decir que el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos y la lluvia sobre justos e injustos. Es decir, la vida cristiana es un camino de fe.
Acá no hay ningún tipo de seguridad en el sentido de decir, yo estoy cómodo porque yo creo en el rapto pretribulacional, yo no voy a pasar por nada de esto, que esto se arreglen los del mundo, que esto se arreglen los que no creen, a mí el Señor me lleva con Él cuando venga en el rapto y yo no voy a tener ningún problema en la vida. No, no sé, no estés tan seguro de eso. Eso depende del Señor, eso le compete a los designios de Dios. ¿Tá? Agradezcámosle la misericordia inmensa del Señor, que el Señor permite que sus hijos vivan en paz y en general la sorteamos bastante bien. Pero no hay una garantía. Como también ya lo he dicho en este estudio, todos los discípulos, excepto el apóstol Juan, murieron de manera violenta, pagando con su propia vida por la fe del Evangelio. Entonces acá no hay ninguna garantía, es decir, uno tiene la fe y la confianza de que si la iglesia está en ese momento, y esto va a afectar a un 25% de la población mundial, y los cristianos en el mundo somos aproximadamente un 30%, claramente podemos zafar, como decimos en Uruguay, podemos zafar de las guerras, las muertes y el hambre, ¿tá? Y las pestilencias. Pero no todos los cristianos. El Señor decidirá cómo Él lo quiere hacer. Y aunque muchos cristianos mueran, tendremos que seguir creyendo. Porque siempre históricamente esto ha sido así y nuestra ciudadanía no está en la tierra sino en los cielos. A veces nos viene bien que nos sacudan un poco el piso para que volvamos a poner los ojos donde los tenemos que tener puestos. Porque muchas veces nos vamos tras las vanidades y nos olvidamos de lo que realmente importa, ¿no? Y también tenemos que pensar en una realidad histórica que ha caracterizado al cristianismo, y no solamente al cristianismo, al judaísmo también. Desde el vamos, la cultura judeo-mesiánica ha sido el contingente más perseguido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque Satanás nos odia. Entonces, la misericordia de Dios hace que el Señor extienda su esfera de protección, pero también muchos cristianos mueren, ¿sí? El quinto sello son las almas, porque así entonces pasan los 4 primeros sellos, los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. 4 jinetes. A veces me como alguna S o digo alguna palabra mal, a veces también cometo algún furcio, lo vuelvo a aclarar. Quinto sello, almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. Almas, es las almas debajo del altar de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. Hay los del rapto pretribulacional que dicen que la iglesia ya no está, entienden que esta gente es un resto de gente que va a haber quedado y van a tener que pagar con sus propias vidas el no venderse al sistema del anticristo. Esa es una interpretación. Ahora, la interpretación que dice que el Señor para el quinto sello todavía no vino en las nubes del cielo por la iglesia, evidentemente, ¿quiénes son los muertos que han sido muertos a causa de la palabra de Dios? Estas almas pueden ser todos los mártires de la historia del cristianismo hasta ese momento, o un contingente específico que en ese momento muera por una persecución nefasta del anticristo, diferentes interpretaciones. La Biblia dice que son almas de cristianos, ¿sí? Como no hay referencia a los 4 seres o el tetramorfos abriendo el sello, el quinto sello, como en los 4 primeros sellos, hay una referencia que los abre el tetramorfos, que es un tipo de Jesús. Del tetramorfos hablamos en el estudio, que lo podés encontrar en las listas de reproducción, que se llama Jesús el Jardinero. Tengo un estudio fantástico que se llama Jesús el Jardinero, donde hablo del tetramorfos. Y una de las imágenes de la introducción con la cortina musical del programa, la imagen que aparece al principio y al final, en violeta y rojo, es una representación del tetramorfos, ¿sí? Aquel ser con cara de buey, con cara de león, con cara de águila, con cara de cordero, me está faltando uno, águila, cordero, creo que no, buey y león. Bueno, el tetramorfos es una referencia al Señor Jesucristo. Está también presente en el Apocalipsis, en los primeros capítulos, está vinculado con los 4 primeros sellos, y como no aparece el tetramorfos, que es tipo de Jesús, abriendo el quinto sello, como en los 4 primeros sellos, hay quienes interpretan que esto es porque el proceso de depuración de la iglesia ya fue completo, ¿no? No sé, son interpretaciones. A estos mártires se les dan vestiduras blancas, ¿sí? A estos mártires del quinto sello
se le dan vestiduras blancas. Apocalipsis 6:11, se le dan vestiduras blancas. En lo que uno podría interpretar a modo de consolación y anticipo de esa vestidura que se la van a poder poner recién después de la resurrección. Así que el Señor todavía no habría venido, ¿no? Porque de la multitud de redimidos, después del sexto sello, dicen que están cubiertos con ropas blancas. Apocalipsis 7:9, ¿no? Que después lo vamos a ver esa multitud. Pero entonces, una cosa es la multitud de Apocalipsis 7, después del sexto sello, que está vestida de ropas blancas, vestida porque tiene un cuerpo, porque ya recibieron un cuerpo glorificado y entonces han resucitado y pueden vestir la ropa blanca. Y no es lo mismo que los mártires del quinto sello, a los cuales se le dan vestiduras en anticipo de lo que va a ser su resurrección, momento recién en el cual se van a poder poner esas vestiduras, ¿no? ¿Sí? También una interpretación es todo esto. El reclamo de los 5 mártires, el reclamo de los mártires del quinto sello o de estas almas debajo del altar sería, por lo tanto, prearrebatamiento. Si interpretamos que son almas de cristianos que han muerto a lo largo de la historia o en manera específica durante la persecución del anticristo, pero el Señor todavía no vino en las nubes a recoger la iglesia, y entonces a esta gente se le dice que se le dan vestiduras blancas, pero no que están cubiertos con esas vestiduras, sino que se le entregan, como diciendo, mira, ya te vas a vestir, porque ellos están impacientes a ver cuándo se va a vengar su sangre. Bueno, ya vas a poder vestir estas vestiduras blancas. Te las doy como anticipo para cuando yo venga y tú resucites y cuando tengas el cuerpo glorificado vas a poder vestir esta vestidura blanca. Y así llegamos al famoso sexto sello, para lo cual yo te pido, Esteban, que vayas a la diapositiva número 28. El sexto sello, el famoso sexto sello, que es cuando hay un gran terremoto, según lo describe Apocalipsis, un gran terremoto, el sol se oscurece y la luna se vuelve luna de sangre. Diapositiva 28, después cuando la encuentres, Esteban. El sexto sello, el gran terremoto. Ahí está. Es ese gran terremoto, el sol que se oscurece, la luna color de sangre, las estrellas que caen en la tierra. Esto es lo que dice Apocalipsis. Y Mateo 24:29, el Señor Jesús dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y entonces vendrá el Hijo del Hombre. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 6 en el sexto sello agrega que los montes y las islas son removidos de su lugar, que no es lo mismo que sucedería con la séptima copa de ira, cuando dice que las islas y los montes huirán, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Apocalipsis 16:20. Pero una cosa es que los montes y las islas sean removidos de su lugar, pero aún existan, y otra cosa es que sean definitivamente destruidos, que huyan. Entonces no es lo mismo el sexto sello que la séptima copa de ira, si leemos con atención. En este caso, el del sexto sello, dice que los reyes se esconden en las cuevas horrorizados. Las características son las del día del Señor. Esta sería la señal que anuncia la segunda venida de Cristo, cuando el Señor viene en las nubes y a juicio de muchos eruditos, tras este evento ocurrirá el rapto de la iglesia para quienes no creen en el rapto pretribulación, obviamente. Los que creen en el rapto pretribulación entienden que esta es la segunda etapa de la venida de Cristo. La primera fue el rapto per se, en forma invisible por la iglesia, y en todo caso aquí el Señor vendría de manera visible. No asocian ellos la descripción del sexto sello con Mateo 24. Dicen que no es el mismo suceso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿podés venir un poquito a mí, Esteban? Este suceso del sexto sello, este día terrible del Señor, podría referirse a una fecha precisa que es nada más y nada menos que el Año Nuevo Judío. Ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. El Año Nuevo Judío.
primer día del mes séptimo, Yom Teruá, lo que hoy día los judíos llaman Rosh Hashanah, es lo mismo. Ellos le cambiaron el nombre, pero es lo mismo. Rosh Hashanah, cabeza del año, es lo mismo que Yom Teruá, el sonar del shofar. Es el primer día del mes séptimo, ¿sí? Entonces, este suceso del sexto sello está vinculado con Rosh Hashanah o con Yom Teruá. Porque a esta celebración de Rosh Hashanah o de Yom Teruá se la llama el día escondido, la celebración misteriosa, porque es un día y una hora que nunca se sabe cuándo será hasta último momento. Hay que estar atento cuando sale el primer haz de luz de la luna nueva, y entonces cuando sale el primer haz de luz de la luna nueva, ahí yo entiendo que comenzó el año. Pero eso ni siquiera meteorológicamente se puede pronosticar. Hay que estar atento la hora exacta en la que es eso y el día exacto en la que esto sucede. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que el día y la hora de su venida nadie lo sabrá, el Señor lo que puede estar diciendo es, el día y la hora de mi venida nadie lo sabrá porque va a ser en un Yom Teruá, que es esa celebración cuando nunca se sabe el día y la hora exacto cuándo es. Pero yo voy a venir, está diciendo el Señor indirectamente, y es una interpretación, no estoy diciendo que sea así, pero el Señor puede estar queriendo decir, yo voy a venir en el día y la hora que nadie lo sepa. Yo voy a venir en un Rosh Hashanah judío, en un Yom Teruá, en un primer día del mes séptimo de algún año. Porque el día y la hora nadie lo sabe. ¿Sí? Pero es una referencia velada a esta festividad. Entonces, por lo tanto, si ese cataclismo con ese terremoto, ese sol oscureciéndose, esa luna de sangre, apunta o anuncia la venida del Hijo del Hombre, ese suceso podría ser un Yom Teruá, podría caer en un Yom Teruá. ¿Sí? Es el día Yom Teruá o Rosh Hashanah. Es el día que abre el proceso de 10 días en el judaísmo, un proceso de 10 días hasta Yom Kippur, o la festividad de la expiación, que es en el día número 10 del mes séptimo. Y se conoce a estos 10 días como los días terribles en el judaísmo, los días terribles. ¿Por qué son días terribles? Porque son días que te invitan a la introspección de cómo estás viviendo tu vida y anuncian los juicios de Dios. Son días que se relacionan con la resurrección de los muertos en el judaísmo, con el libro de la vida que se abre y se ve quién está en el libro de la vida y quién no, con un Jesús, con un Mesías que expía el pecado de su pueblo y el juicio de Dios no alcanza a aquellos cuyo pecado ha sido cubierto. ¿No? De hecho, Yom Kippur, la celebración de Yom Kippur tiene que ver con esto, con expiación, con cubrir, tiene un término en hebreo que significa cubrir, porque es cubrir el pecado del ser humano, ¿no? Entonces son los días terribles, porque además está la puerta abierta desde Yom Teruá, el primer día, hasta Yom Kippur, el 10º día, y en Yom Kippur se cerró la puerta. Es como el último periodo del gran llamado de Dios para rescatar a las vidas, a las almas, y después de esto se cerró la puerta y es como cuando se cerró la puerta del arca. No hubo más entrada para nadie. Vino el diluvio y se lo llevó a todos. Bueno, esto es igual y por eso también se asocia el tema de la puerta abierta y la puerta cerrada, que ya lo expliqué en la segunda parte de esta serie, con Yom Teruá y Yom Kippur. Puerta abierta y puerta cerrada. Periodo de juicio, te anuncio, como la parábola de las 10 vírgenes, el novio se hace anunciar, el novio viene, más vale que estés preparado y que tu lámpara esté llena, porque si no, el novio va a llevar al que tenga la lámpara llena y el que no tenía la lámpara llena del aceite del Espíritu Santo se quedó. Y se cerró la puerta y no hay más arreglo para esas personas. Entonces, ven qué interesante la asociación del sexto sello, asociándolo con el día del Señor, con Yom Teruá, el día y la hora nadie lo sabe, lo que anuncia, es lo que está anunciando, que ya se viene la venida de Cristo, ¿sí? Y esto tiene que ver con esta festividad del otoño judío en septiembre, octubre en Israel. Muy interesante notar que a continuación del sexto sello, inmediatamente el apóstol Juan, después de que describe el sexto sello, dice el apóstol Juan que aparecen los 144.000 sellados. Antes que nada el Señor dice, a ver, antes de hacer ningún daño,
yo quiero sellar a 144.000, que son los siervos de Dios. Y dice el Apocalipsis que son 12.000 por cada tribu de Israel. Ahora, ¿quiénes son estos siervos de Dios? Y acá uno se pregunta, ¿es solo Israel en el sentido de los israelitas hoy día, lo que hoy día conocemos como israelitas, es decir, los judíos? ¿Son solamente los judíos estos 144.000 sellados? ¿O es una referencia a toda la iglesia? Porque recordemos que la iglesia no es que la iglesia sea solo un Israel espiritual por fe, sino que los cristianos, seguramente en una inmensa mayoría, tenemos el ADN de Abraham en nuestra sangre, corriendo por nuestras venas. Porque a Abraham se le prometió que su descendencia llenaría la tierra, y Dios de pactos y cumple la promesa, y por la forma en la que se fue desarrollando el judaísmo y el cristianismo, es harto probable que el 99,9% de los cristianos en el mundo tengamos el ADN de Abraham. Esto también es una interpretación, yo no estoy diciendo que sea así, pero es una línea interpretativa, no se puede ser dogmático al respecto. Tengo un estudio también en mi canal que podés ver, Israel, su historia, nuestra historia, donde hablo de todo esto, para entender el vínculo entre la iglesia e Israel, para entender que la iglesia es Israel también, lo cual no significa que la iglesia sustituya a Israel. Israel, el pueblo judío, existe la iglesia, pero la iglesia es parte de Israel, del Israel espiritual. Y la iglesia es Israel. Entonces, primero que nada, yo no sé si acá estos 144.000 no se refiere a toda la iglesia. Punto número 1. Punto número 2. Está bien, puedo estar de acuerdo con que seguramente no, seguramente la iglesia ya está sellada por el Espíritu Santo, y lo vamos a ver ahora después en un pasaje de Efesios. Pero digo, la iglesia ya está sellada. Entonces de pronto acá el Señor lo que hace es sellar a los judíos, que para ese momento van a haber abierto sus ojos y van a haber entendido que el Señor Jesús es el Mesías, y el Señor está diciendo, yo a estos los voy a sellar, porque ahora cuando yo me manifieste cara a la iglesia, también me los voy a llevar a ellos. La iglesia ya está sellada por el Espíritu Santo, ahora yo sello a mi pueblo judío. Pero no a todo el pueblo judío, sino a aquellos judíos que crean en mí como el Mesías. Que para ese momento los judíos van a abrir sus ojos como nación. Y todo Israel, al decir del apóstol Pablo, todo Israel será salvo. Pero en ese contexto Pablo está hablando de los judíos. Todos los judíos van a ser salvos. Pero no significa literalmente todos los judíos, significa todos los judíos o todo el Israel que crea en Jesús como el Mesías. Entonces es muy interesante esta descripción de Juan del sellamiento del pueblo judío, si interpretamos a los 144.000 específicamente como el pueblo judío, muy interesante que el apóstol Juan sitúe el sellamiento de los 144.000 judíos inmediatamente después de esta manifestación gloriosa del sexto sello, como diciendo, antes de que el Señor Jesús venga en las nubes del cielo con la séptima trompeta, ahí el pueblo judío que está destinado a creer, va a creer y va a ser sellado por Dios. De modo tal que cuando después el Señor venga, después de la séptima trompeta en las nubes del cielo, se lleve a la iglesia y al pueblo judío. Al único pueblo, porque el Señor derribó la pared intermedia de separación y Él viene a buscar a una sola novia. Se acabaron los dos pueblos. Hay un solo pueblo. Y esto es el cumplimiento también glorioso de la profecía mesiánica de la vara de Judá y la vara de Efraín. Yo tomo la vara de Judá, yo tomo la vara de Efraín, yo tomo a los judíos y tomo a los judíos gentilizados o los gentiles, y los dos son uno en mi mano, y ya no son más dos pueblos, sino un solo pueblo, que es el sentido de la Santa Cena del Señor en la Cena de Pascua. La sangre de la nueva alianza, el nuevo pacto, es que se acabó los dos pueblos. Ahora todo el que crea es uno en mí y yo vivo adentro de mi gente y adentro de mi pueblo. Bueno, eso que comenzó a concretarse en la cena pascual del Señor Jesucristo, en la última cena, acá, cuando el Señor venga en las nubes del cielo por un solo pueblo, ahí se termina de concretar el glorioso pasaje de Jeremías 31, ¿no? El un solo pueblo, la vara de Judá y la vara de Efraín, los judíos y los gentiles,
los judíos y la iglesia. El Señor viene por un solo pueblo. Por eso también para mí hace agua toda la interpretación del rapto pretribulación que se mata todo el tiempo en diferenciar. No, una cosa es la iglesia, otra cosa los judíos. Una cosa es la iglesia, otra cosa los judíos. Sí, estamos de acuerdo, amado, pero cuando los judíos abran sus ojos y lean en Jesús al Mesías, somos definitivamente un solo pueblo. Y el Señor viene a buscar una novia, no dos novias. No hay dos novias, hay una sola novia. Y el Señor viene a buscar a la novia, vestida de lino fino, de lino blanco, sin mancha, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Respecto al hecho de que estos 144.000 sean vírgenes, porque después Apocalipsis capítulo 14 va a decir que hay los 144.000 están con el Señor en el monte Sión, y como puede ser una referencia así específica al pueblo judío, y dice que son vírgenes. Ahora, esto no tiene que significar literalmente que sean célibes, que no hayan tenido relaciones sexuales, aunque de pronto sí, no lo sabemos. Pero el término vírgenes seguramente pudiera significar que estos judíos, estos 144.000 son apartados para Dios, son separados para Dios y son puros, célibes, vírgenes en la aplicación espiritual del término, ya que no se amancillaron con la corrupción e idolatría del sistema babilónico, humanista, antimesiánico, y descrito como una mujer con la que el mundo entero se amancilló o se acostó. Porque Apocalipsis habla de Israel como una mujer sagrada, pero también habla de Babilonia como una mujer maldita. Entonces, los que no se contaminaron con esa mujer maldita que es el espíritu de Babilonia, los que no se juntaron con el humanismo, los que no se juntaron con el anticristo, los que no se juntaron con toda la corriente babilónica de pensamiento, que después vamos a explicar en este estudio cuál es el espíritu de Babilonia. Bueno, si tú no te amancillaste con esa mujer, entonces tú sos virgen para Dios, espiritualmente hablando, ¿sí? Así como el término vírgenes no tiene por qué ser literal, lo mismo sucede con el número 144.000. Pueden ser 144.000 literalmente. Puede ser que el número 144.000 refiera a 144.000 padres de familia, que en realidad cada padre de familia puede incluir a su esposa, a sus hijos y a otros familiares más, con lo cual los 144.000 fácilmente podrían ser 500.000 de personas, 1.000.000 de personas, 2 millones de personas, no sé. Porque los 144.000 puede ser el sacerdote del hogar más su esposa y todos sus hijos. Y si uno interpretara que estos 144.000 judíos que van a abrazar en un momento como nación a Jesús el Mesías, tiene que ser gente que sea conocedora de la palabra, conocedora del Tanaj, el Antiguo Testamento, seguramente pudiera ser una referencia a los judíos ultraortodoxos. Y los judíos ultraortodoxos son gente que se casa y tiene muchos hijos. Tienen hasta 10 hijos por familia. Entonces imagínate que estos 144.000 pueden ser un montón de gente. Pueden ser mucho más que 144.000. Son interpretaciones todo esto, ¿verdad? Esto que estoy diciendo es porque después lo vamos a ver también, pero cuando Apocalipsis capítulo 12 dice que el anticristo persigue a los judíos, que son la mujer que huye al desierto y el Señor le abre camino en el desierto, eso puede ser claramente porque el anticristo se presenta como amigo de Israel tras la firma del pacto de la muerte de Isaías 28, pero después, en algún momento, él se manifiesta como un perseguidor de los judíos. Ya lo hizo esto Antíoco IV Epífanes en el año 200 a.C. Él se manifiesta en ese momento, a los 3 años y medio de su reinado, como un perseguidor de los judíos, los persigue. ¿A quiénes va a perseguir? ¿A todo Israel? No. Hay judíos que son ateos, que son humanistas, que se acomodaron al espíritu de Babilonia y el anticristo va a ser amigo de esos judíos. Pero a estos otros judíos que se la juegan por el Señor y que en ese momento dicen, no, este que está sentado en el medio del templo era un falso Mesías, hasta nos confundimos y creímos que era el Cristo y ahora nos damos cuenta que no.
Y va a ser tan tremenda la persecución del anticristo con esa parte del judaísmo, que el Señor les va a abrir camino en el oriente, hacia lo que es Jordania, les va a abrir camino en el desierto, y el anticristo va a llegar a un momento que no los puede perseguir más. Y el Señor los guarda en el oriente, a estos 144.000. De pronto, en la ciudad de Petra, la ciudad rosa, que es la ciudad escondida y que es bellísima, y que realmente es una ciudad de muy difícil acceso en Jordania. Esa es una cosa que me gusta creer a mí. No tengo ningún sustento, no tengo mucho sustento bíblico para creer esto, pero me gusta fantasear con esa posibilidad. Pero sí es un hecho que van a huir al desierto, al oriente, y que van a ser guardados por Dios. Y el anticristo no los puede perseguir más, y ahí Apocalipsis 12 dice que cuando el anticristo ve que no puede perseguir más a la mujer que huyó al desierto, se vuelve contra la descendencia de ella, los que han guardado los mandamientos y la fe de Jesús, que para mí son la iglesia. Evidentemente, son los cristianos. Entonces va a haber una persecución dura del anticristo, y esta gente, estos judíos, estos 144.000 que tienen claro el Tanaj, que tienen clara la palabra, en ese momento se les cae el velo y entienden que Jesús es el Mesías. Por eso ellos son sellados, de modo tal que cuando sucede el sol oscureciéndose y la luna dejando de dar su resplandor y el gran terremoto en el sexto sello, ellos ya son sellados y entienden, el Señor viene. ¿Sí? El Señor los guardó en el desierto y el Señor ya viene por estos. También quiero acá, y ya estamos terminando, abrir un paréntesis para decir que hay dos tribus, para los que son estudiosos en profundidad de la palabra, van a ver que hay dos tribus que no se mencionan en este pasaje de los 144.000 sellados de Apocalipsis 6, que son las tribus de Dan y Efraín, en cuyo lugar aparecen las tribus de Leví, la tribu sacerdotal, y la tribu de José. José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Aparece la tribu de Manasés, pero no aparece la de Efraín, y en lugar de Efraín se menciona a José, acá en Apocalipsis 6. Y no se menciona a la tribu de Dan, pero se menciona a la tribu de Leví, que no era una de las 12 tribus, pero como no tenía territorio geográfico asignado, siempre estaba como por fuera la tribu sacerdotal. Todo esto también yo lo expliqué en el estudio Israel, su historia, nuestra historia. Ahora, lo podés encontrar en la lista de reproducción. Ahora, el hecho de no mencionar en Apocalipsis 6 a Dan y a Efraín se puede justificar al entender que en el territorio de Dan y Efraín se levantaron altares idolátricos hacia el inicio del reino dividido. Primera de Reyes 12:29, cuando se divide el reino del sur y el reino del norte. Todo lo cual está explicado en el estudio Israel, su historia, nuestra historia. Fue allí donde Jeroboam levantó la nueva capital religiosa del reino del norte, desatendiendo la voz del Señor, que mediante el profeta Ahías le había dicho de Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Primera de Reyes 11:36. Levantar altares idólatras en Dan y Betel, que estaba en el territorio geográfico de Efraín, les valdría a estas dos tribus, la de Dan y la de Efraín, no estar mencionadas en este punto de Apocalipsis 6. Es el resultado de desatender el pacto, ser borrados de la historia. El Señor borrará su nombre de debajo del cielo y lo apartará el Señor de todas las tribus de Israel. Esto, Deuteronomio 29, 20, 21. Cierro paréntesis, ¿sí? Muy bien. Ahora, si los 144.000 judíos sellados, si los 144.000 sellados son judíos específicamente y no es la iglesia, y la iglesia aún está en la tierra, ¿por qué la iglesia no es sellada? Bueno, ¿por qué no se la menciona? Porque la iglesia ya ha sido sellada por el Espíritu Santo. Sellada precisamente para el día de Yom Kippur. Porque cuando la iglesia es sellada para la redención final, lo que está diciendo la palabra es que la iglesia está sellada para el día de Yom Kippur, que es 10 días después de Yom Teruah, y que es cuando realmente se termina de cumplir, por así decirlo, el pacto de la última cena, ¿no? Cuando los dos pueblos son un pueblo, porque es después de Yom Kippur
que sería la séptima trompeta de Apocalipsis 14, que el Señor viene por la novia, por el un solo pueblo, el pueblo judío y la iglesia. Esto es tremendo, esto es glorioso. Y quiero que vayamos a la diapositiva 29, Esteban, la diapositiva 29. En Efesios capítulo 4, versículo 30 dice el apóstol Pablo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto es un mensaje a la iglesia. La iglesia no tiene que contristar al Espíritu Santo porque hemos sido sellados para el día de la redención. Y Yom Kippur es el día de la redención. Es decir, que no se trata acá de que los judíos solamente van a abrir sus ojos a la realidad de que Jesús es el Mesías en el día de Yom Kippur, después de la séptima trompeta, en Apocalipsis 14. No, no es solamente para los judíos, esto es para la iglesia, porque la iglesia fue sellada para ese día, porque Yom Kippur es el día de la redención, porque es el día de la expiación cuando el pecado fue sellado. Y no es casualidad tampoco que después de la referencia a los 144.000 sellados, el apóstol Juan dice: entonces después yo vi a una multitud en el cielo. Y podés pasar a la siguiente diapositiva, Esteban, la diapositiva número 30. Dice: la gran multitud de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y yo ahí agrego: Sukkot. No es la multitud vestida de ropas blancas con palmas en sus manos que aparecen después del sellamiento de los 144.000, y donde a la iglesia no se la menciona porque la iglesia ya está sellada, pero lo que el apóstol Juan está diciendo acá es: el sexto sello es la señal que anuncia la venida del Hijo del Hombre. Se viene el séptimo sello con las 7 trompetas, y tras las 7 trompetas el Señor viene en un Yom Kippur a recoger al pueblo judío y a la iglesia de Jesucristo, que ya son todos un solo pueblo porque los judíos también han creído en Jesús el Mesías. Y entonces yo me lo llevo y a continuación te regalo, apóstol Juan, la imagen de una multitud vestida de ropas blancas, la cual nadie puede contar, de toda tribu, lengua, nación, y están adorando al Señor en el cielo, vestidas de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Por qué? Porque Sukkot, la celebración de Sukkot, la celebración de los tabernáculos, sucede 5 días después de Yom Kippur. Ya pasó Yom Teruá, la señal del Hijo del Hombre, con el gran terremoto, el sol que se oscureció, la luna que dejó de dar su resplandor. Ya pasó Yom Kippur, el Señor Jesús viniendo en las nubes del cielo a buscar a los judíos y a la iglesia tras la séptima trompeta, porque después de la última trompeta, porque sonará la trompeta, y después de la última trompeta viene la resurrección de los muertos, y viene el Señor a transformar a los cuerpos muertos en cuerpos glorificados y los cuerpos que aún estén vivos en cuerpos glorificados. Se los lleva, viene el arrebatamiento de la iglesia, y esta iglesia, esta multitud, la cual nadie puede contar, vestida de ropas blancas y con palmas en sus manos, es una novia vestida de blanco, que está en la presencia de Dios, adorando al que vive. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Apocalipsis 7, el Señor es claro. El Señor es claro en su palabra. Y claro que esta multitud es la iglesia. Y esta es Sukkot. Es la celebración de Sukkot. Y no es solamente algo para los judíos. Es algo para la iglesia. Es algo para la iglesia. Esto es glorioso. Esto es glorioso. Y podés volver a mí, Esteban, estoy totalmente salido totalmente del esquema, en el sentido de lo que tengo escrito, pero evidentemente ya te lo dije todo, porque me entusiasmo y te digo todo. Termino con esto. La gente que cree en el rapto pretribulación esgrime un argumento. Ellos dicen, bueno, pero acá dice que esta multitud vestida de ropas blancas y con palmas en sus manos, dice que son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, los del rapto pretribulación, que dicen que esto no puede ser una referencia a la iglesia, dicen que, como el apóstol Juan dice que esta gente salió de la gran tribulación y lavaron sus ropas en el Señor Jesús, no pueden ser la iglesia, porque la iglesia primero lava sus ropas en la sangre de Jesús y luego sale de la gran tribulación. Bueno, para mí esto es un gran entrevero, es un juego de palabras, es una interpretación hiperliteral que yo cuando contraargumenté contra el rapto invisible dije que no podemos ser hiperliterales, porque lo hiperliteral a veces hace cuadrar los textos y los versículos concretos, pero te desenfoca completamente de los puntos macro, de lo realmente importante, de lo conceptual y de lo que el Señor está diciendo. A ver, el Señor lo que está diciendo acá es que esta multitud vestida de ropas blancas y con palmas en sus manos salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, pero no porque son mártires, porque estos no habían creído en el Señor ya vino por la iglesia y estos son los mártires de los 7 años del anticristo porque después recién creyeron en el Señor. No, amados, lo que el Señor está diciendo acá es, esta gente que creyó en el Señor, lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, tuvieron que pasar por la tribulación, pero fueron guardados y llegó el tiempo de su redención. Como para el pueblo judío, es mi novia que yo vine a buscar y que yo vine a rescatar. ¿Sí? Y estoy viendo si me quedó algo más. No, porque ya dije lo que tenía que decir en otra forma. ¿Sí? Entonces, supongamos, el sexto sello es el anuncio o la señal que anuncia la venida de Cristo en las nubes. De la mano del séptimo sello llegarán las 7 trompetas. Y si los judíos y la iglesia serán sellados para ser guardados durante los juicios, los judíos sellados en ese momento, la iglesia ya está sellada por el Espíritu Santo, a lo que el relato apunta es a que después de las 7 trompetas y precisamente con la última trompeta, el Señor recoge a todo este pueblo. Apocalipsis 14. Entonces la multitud de ropas blancas puede ser la iglesia más los judíos, un solo pueblo que ya pasó la gran tribulación. Después de la séptima trompeta, en Apocalipsis 14 dice que se recoge a los escogidos. Si no, ¿quiénes son los escogidos? ¿Sí? Y esto de las palmas en las manos es glorioso también porque dice que esta multitud está con palmas en las manos y en Sucot o tabernáculos el judaísmo celebra con palmas y es una celebración que además es una invitación a todas las naciones a unirse a Israel y a ser un solo pueblo con el pueblo judío. La celebración de tabernáculos es una fiesta del Eterno. Son celebraciones que la iglesia tiene que guardar a perpetuidad, no solamente los judíos. Israel, la iglesia, tiene que guardar estas celebraciones porque vemos la relevancia que tiene Sucot hasta ese momento e incluso después, porque ya lo dijimos también que durante el milenio se va a observar la celebración de Sucot. Esto lo dijimos en el capítulo 2 de esta serie. Como fuere, estas fiestas solemnes, Yom Teruah o Año Nuevo, Yom Kippur o el Día de la Expiación y Sukkot o tabernáculos son Moedim, tiempos señalados que pautan el calendario profético de Dios, su plan cósmico de redención. Estas fiestas nos hablan del Mesías en su primera y segunda venida y no podemos desatenderlas. Una interpretación integral de la segunda venida de Cristo no puede dejar afuera las 7 fiestas solemnes de Israel y en especial las 3 fiestas del otoño, Año Nuevo, Expiación y Tabernáculos, que remiten precisamente al tiempo final. Y en la diapositiva número 31, y ahora sí termino, me estoy haciendo un poquito el vivo porque Esteban me dijo, podés extenderte un poquito más de 1 hora. En la diapositiva número 31 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, acerca de los tiempos, acerca de los Moedim, acerca de los tiempos señalados, acerca de las fiestas, como Año Nuevo, Expiación y Tabernáculos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad,
el mundo va a creer que está todo bien, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Más allá de que esto sea después de los sellos 2, 3 y 4. Puede haber en el mundo guerras, pestilencias, hambre, como tenemos hoy día, y aún así la gente dice está todo bien. Bueno, sí, hasta que venga la señal del sexto sello. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Ojo, nosotros no somos hijos de la noche, ¿eh? No hay discípulos de la noche. Nosotros somos discípulos del día, somos hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, 1 al 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, cuando se manifiesta el sexto sello y aquella señal, ya sabemos que se viene el día de el Señor. El calendario de Dios, podés volver a mí, Esteban, el calendario de Dios nos habla de gobierno, a todos, ¿sí? Muchos judíos no conocieron el tiempo de la visitación del Señor en su primera venida. Muchos judíos sí, como María su madre y todos los discípulos y todos los primeros creyentes del primer siglo en el cristianismo. Pero muchos judíos no conocieron el tiempo de la visitación. Que no nos pase a nosotros lo mismo como iglesia. Si desconocemos el calendario del Eterno, desconoceremos el tiempo de su segunda venida y no podremos entender el Apocalipsis y no podremos entender de todo aquello que nos habla la palabra de Dios. Pero nosotros no estamos en las sombras, no somos hijos de la noche, somos hijos del día, y aquel día no nos va a sorprender como ladrón. El séptimo sello son el silencio en el cielo como por media hora. Y después de esto vienen las 7 trompetas. La próxima clase, Vocato di Cardenale, las 7 trompetas, y seguimos avanzando, buceando en el libro de Apocalipsis. No te lo pierdas. Te doy gracias por haber estado. Nos vemos la semana que viene, amados. Gloria a nuestro Dios. Gracias, Esteban, que me bancás. Aleluya.